Buenos días. Para no acumular un retraso mayor, vamos a dar comienzo a esta primera mesa redonda sobre seguridad hídrica y cambio climático en América Latina. Van a permitir un par de minutos solamente de intervención, de protagonismo personal escaso, y rápidamente pasaremos a oír a los ponentes, que es lo que de verdad interesa. Bueno, pues damos lugar a la tercera intervención, Freddy Génez, que nos va a hablar del papel de la planificación para la seguridad hídrica ante la crisis climática y la situación en Paraguay. Adelante, Freddy. Muy buenos días para todos y para todas. Quiero en primer lugar agradecer al querido maestro, el doctor Antonio Envid, por la invitación a la Universidad de Zaragoza, a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Realmente para mí es muy emocionante y es muy satisfactorio volver a esta ciudad donde hace exactamente 5 años atrás me tocaba defender la tesis doctoral justamente en temas relacionados a agua y energía. Cuando el doctor Envid me cursa la invitación, y esto que sentí se me redobló ayer, viendo y escuchando el nivel de desarrollo tanto normativo como de planificación que tiene España. Entonces yo decía, ¿qué más les puedo decir yo? ¿Qué puedo aportar yo a todo lo dicho? Y siendo que, bueno, este es uno de los espacios y uno de los lugares donde más se reflexiona sobre derecho de aguas y donde más desarrollo normativo y aplicación práctica ha tenido esta rama del derecho. Bien, entonces me puse a pensar y dije, ¿qué aportar? ¿No? Ustedes vienen aquí con la intención de llevar cosas nuevas, de ver historias diferentes. Y bueno, voy a hablar de lo que mejor conozco, que es mi país. Y un país que tiene la particularidad de, sin tener mucha normativa y sin tener mucha planificación, ha cumplido en general con los objetivos, en particular respecto al porcentaje de población con acceso al agua potable, un porcentaje bastante alto como lo veremos. Entonces, hasta resulta una contradicción, ¿no? Que por lo menos en uno de los aspectos o en uno de los factores se llegue a los objetivos sin mucho planificar y sin mucho legislar. En ese norte, en ese cúmulo de ideas, el sumario que yo presento es el siguiente. Voy a comenzar hablándoles de algunos datos relevantes respecto a Paraguay, tanto en lo relacionado al agua como también al cambio climático. Haré unas observaciones, unos breves comentarios respecto a cómo es la legislación del derecho de aguas en Paraguay, cómo se ha planificado hasta la fecha y en particular cómo está siendo la planificación en el marco de este concepto tan emergente y hoy por hoy casi omnipresente de la seguridad hídrica. Y concluiré con unas reflexiones finales. Aquí tenemos una primera radiografía de lo que es el país. Paraguay junto con Bolivia son los dos únicos países de Sudamérica que no tienen salida al mar, con lo cual los recursos hídricos y sobre todo los ríos navegables representan o tienen un interés realmente importante para la economía de Paraguay y para el comercio internacional. Vemos que la mayor parte del país, o una gran parte del país, las fronteras están constituidas por cursos hídricos compartidos, por aguas compartidas, y con todas las complejidades que esto lleva, y que también, bueno, tenemos allí algunos trabajos sobre derecho internacional de aguas que siempre muy amablemente nos tutorea el querido Sergio Salinas, pero sí que hay mucho que decir todavía respecto a la gestión de estas aguas con Brasil, Argentina y con Bolivia. El país se divide en dos regiones naturales por el río Paraguay y como verán, la parte sur, que es la región oriental del país, es la que tiene la mayor cantidad de recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneas. También en esta región está el acuífero Guaraní, que es el tercer acuífero más importante del mundo y que lo compartimos con Brasil, con Uruguay y con Argentina. Bien, es un país que, si bien territorialmente no es mucho más pequeño que España, menos de 100.000 metros cuadrados más, estamos hablando de 406.752 kilómetros cuadrados, sin embargo, con una población que no llega a los 8 millones. Probablemente este año estaríamos llegando. La división política es de 17 departamentos y tiene 250 municipios.
tiene un IDH de 110, bueno, hoy por hoy ya está considerado alto, pero dentro de Sudamérica es el más bajo entre los altos. Entonces, Paraguay tiene estas particularidades que nos dan un poco esa información inicial respecto a lo que voy a desarrollar. Bien, mi país tiene y ha tenido siempre un relacionamiento muy cercano con el agua. De hecho, que el nombre Paraguay, la pronunciación en guaraní, el idioma nativo que hasta ahora lo conservamos, es Paraguay, y la Y sola es agua. Agua en guaraní es es una letra para toda la palabra. Entonces, en el nombre de Paraguay está presente el agua, ¿no? Es el único país que está 100% en la Cuenca del Plata. La Cuenca del Plata es la quinta más importante del mundo. Gran parte de sus fronteras, como estuvimos viendo en el mapa, son ríos internacionales. En su territorio se encuentra la entrada al Pantanal, que es el humedal más grande del mundo. Seguramente si hablamos de Pantanal, a la mayoría de ustedes les va a remontar a Brasil. En realidad, la puerta de entrada y una parte pequeña está en Paraguay, al igual que también una parte en Bolivia. Entre el 6 y el 9% del acuífero guaraní, que es, como ya había adelantado, el tercero de mayor volumen en el mundo, está en Paraguay, pero con una particularidad, y es que el 25% de la zona de recarga está en territorio paraguayo, con las responsabilidades naturales que esto implica para el resto de los países que comparten ese acuífero. La hidrovía Paraguay-Paraná es vital para la economía paraguaya. Aproximadamente el 85% de la economía, entre el 85 y el 90% de las exportaciones se hace por esta vía, y como la necesidad es la madre de todas las ciencias, esto ha llevado a que Paraguay hoy por hoy tenga una gran flota de barcazas, la tercera en el mundo, solamente detrás de Estados Unidos y China. Básicamente lo que tuvimos que hacer es aprender a usar el río para llegar al Atlántico y de esa forma realizar las exportaciones y las importaciones. La demanda total de la energía en Paraguay, de la energía eléctrica, en un 100% está cubierta por energía hidroeléctrica. Paraguay tiene esa particularidad ya desde hace un buen tiempo. Tenemos dos grandes binacionales aprovechando el río Paraná. Sin embargo, a pesar de que nuestra energía eléctrica es 100% renovable, no limpia, porque sabemos que la energía limpia como tal es un oxímoron, la energía siempre contamina en mayor o menor medida, pero tenemos esta particularidad de que solamente el 18% de la matriz energética es satisfecha con la energía hidroeléctrica. ¿El resto qué hacemos? Bueno, usamos biomasa que en principio también es renovable, pero lamentablemente no tenemos siempre la seguridad de que sea una biomasa no solamente renovable, sino sostenible. Todavía se sigue quemando algo de bosques nativos a pesar de los esfuerzos. Y aquí la gran contradicción, sin ser un país productor de petróleo, el 41% de la matriz energética es satisfecha por derivados del petróleo. Y también aquí tenemos una gran oportunidad respecto a nuestras NDCs en materia de cambio climático y los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París de ir modificando el sector eléctrico, cambiar esa parte o ese porcentaje de la matriz energética, sustituyendo los derivados del petróleo por movilidad eléctrica, que justamente es uno de los grandes paradigmas que el país está siguiendo actualmente. Paraguay es también, las centrales hidroeléctricas, sobre todo las pequeñas, las PCH, están muy presentes en lo que es la perspectiva energética. La demanda del futuro para su satisfacción está prevista la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas. Ya por supuesto con otros criterios a los utilizados en su momento en la década de los 70 con las grandes centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá. Paraguay además es uno de los territorios con mayor abundancia de agua en Sudamérica, con una disponibilidad per cápita de aproximadamente 63.000 metros cúbicos por habitantes al año, con lo que ocupa el tercer lugar en Sudamérica, solamente por detrás de Guyana y Surinam. A esto tenemos que estudios recientes derivados por acciones entre
entre OMS y la UNICEF, Paraguay estaría teniendo un 99,6% de acceso al agua potable en todo el país. Y otro dato interesante es que solamente hay una diferencia porcentual de 2 puntos entre lo que es el acceso en zonas urbanas y en zonas rurales. Todo esto siendo la 15ª economía de Sudamérica. Las emisiones totales de gases de efecto invernadero de Paraguay en lo que es el concierto global representa aproximadamente el 0,02%. Sin embargo, siendo un país con poca responsabilidad histórica respecto a estas emisiones, es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Está aproximadamente en el puesto 95 de 181 países, y esto es principalmente teniendo en cuenta su relacionamiento y su dependencia del agua, ¿no? La posibilidad de que la sequía afecte todo lo que tiene que ver con los commodities, que es su principal fuente de ingresos, su relacionamiento con el río, la energía eléctrica generada a partir de los ríos compartidos, etc. Entonces, estamos en esa posición de ser un país con pocas emisiones a nivel global, pero con mucha vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Bien, estas informaciones generales nos dan un poco el panorama de lo que es el país. Bueno, aquí vemos tres mapas. El primero de ellos es respecto a su inserción dentro de la cuenca del Plata. Lo segundo, el mapa segundo, nos muestra la división entre la región oriental y occidental y las subcuencas que existen. Y los niveles de precipitación también son bastante diferentes en la región oriental que la occidental. Aquí en Paraguay pasa algo muy particular, que la región occidental es territorialmente mucho más grande, pero concentra aproximadamente el 3% de la población. O sea, estamos prácticamente todos en la región oriental, donde también está la capital Asunción. La precipitación media anual va entre 400 metros cuadrados a 1.700 metros cuadrados. Bien, metros cúbicos, perdón. Ahora, ustedes dirán, con todas estas informaciones y con la importancia que tiene el agua para Paraguay, bueno, ¿cómo hacemos con la legislación? ¿Cómo planificamos? ¿Cómo hacemos para que finalmente podamos dar satisfacción a todas las demandas y también, por supuesto, cuidar aquellos aspectos que condicionan la propia existencia y la economía del país? Y aquí un spoiler, y me adelanto en decirles que la respuesta es que Paraguay no ha hecho mucho, básicamente, a lo largo de estos años, y ha dejado la cuestión básicamente al libre mercado, a la libre regulación, con normas que hasta ahora no se aplican. Y bueno, esperando que no seamos víctimas, por lo menos en un corto plazo, de la teoría de la maldición de los recursos. Respecto a la normativa, Paraguay tiene una ley de recursos hídricos que es del año 2007, que tuvo su primera reglamentación este año, 2022, 15 años después. O sea, una ley que tardó 15 años en reglamentarse, pero con la particularidad de que no se trata de una reglamentación como conocemos todos, que establecen las especificaciones respecto a esa ley, sino que habilita al Ministerio del Ambiente a regular ciertos temas y ciertos sectores. El Ministerio del Ambiente es el que ahora, a partir de una resolución, va a empezar a elaborar todos los instrumentos necesarios para poder operativizar la Ley de Recursos Hídricos. Bueno, en este punto me permito una observación personal y comentarles que formo parte de ese equipo que actualmente tiene el gran desafío de esta reglamentación de la Ley de Recursos Hídricos. El marco institucional es bastante complejo. La gestión del agua tiene un enfoque fuertemente ambiental. Está dentro del Ministerio del Ambiente, la principal autoridad de aplicación. Con la Ley de Recursos Hídricos del año 2007 era una autoridad de aplicación provisoria, pero en el año 2018, cuando la Secretaría del Ambiente se convierte en ministerio,
el MADES, o el Ministerio del Ambiente, se convierte en autoridad definitiva de los recursos hídricos. Y esto forma parte de un sistema donde, por supuesto, están los gobiernos locales y los gobiernos departamentales, pero todo esto dentro del contexto del propio diseño constitucional del Estado paraguayo, que es un Estado unitario, indivisible y descentralizado conforme a la Constitución y las leyes. Somos un Estado esencialmente unitario, donde la descentralización siempre es relativa. La normativa interna respecto a los recursos hídricos está contenida en la Ley 3239, mientras que los recursos hídricos compartidos con otros países están regulados por tratados internacionales. Y aquí quiero hacer especial mención a 3 instrumentos. Por un lado, el Tratado de la Cuenca del Plata del año 1969, que consagra la gestión por cuencas. Siempre los que hacemos, los que estudiamos el derecho internacional de aguas, decimos que el Tratado de la Cuenca del Plata del 69 consagra un poco los intereses de Argentina, que siempre ha hablado de esta teoría o de esta postura a la gestión de cuenca, a diferencia de lo que ocurre con Brasil. Brasil, al ser un país de aguas arriba, es partidario de la teoría de la soberanía absoluta. Entonces, nos da la pauta de las principales normas y hoy por hoy los tratados internacionales que se firman se hacen teniendo como paraguas el Tratado de la Cuenca del Plata. Luego tenemos el acuerdo tripartito, que es esencialmente respecto a la utilización del río Paraná con fines hidroenergéticos. También tiene un importante componente ambiental, pero que tiene muy poca aplicación práctica. Y cuando digo poca aplicación práctica, me quiero referir a un caso que ocurrió durante la pandemia. ¿Qué ocurre con el río Paraná? Es un río que tiene varias represas hidroeléctricas, 2 compartidas, pero aguas arriba, Brasil tiene varias represas. ¿Qué es lo que ocurrió? Fue un momento en el que las industrias pararon y como tal no había mucha demanda de energía para Brasil. ¿Qué hizo el gobierno brasileño? Empieza a juntar agua en sus represas, con lo cual el caudal que llegaba a Itaipú y al río Paraná, llegando hasta Argentina, disminuía. Entonces, no teníamos demasiadas opciones respecto a esa decisión unilateral de Brasil. Los mecanismos de solución de conflictos son intergubernamentales y siempre se tiene que llegar por consenso, ¿no? En este punto observo de que es el momento en que Sudamérica, y en particular respecto a la gestión de los cursos hídricos compartidos, miremos un poco los modelos como se tiene aquí entre España y Portugal respecto a las aguas compartidas, tener un sistema, un mecanismo que sea supranacional y que pueda tomar decisiones realmente en función a la cuenca y no solamente en función a los intereses de los países. Ese fue el momento donde más se notó la necesidad de una regulación concreta respecto al tema. Hoy por hoy, el país aguas arriba prácticamente puede hacer lo que quiere y Paraguay tiene la particularidad de estar en el medio. Somos aguas arriba respecto a Argentina, pero somos aguas abajo respecto a Brasil. Entonces, la gestión del Paraná es una de las grandes deudas que tenemos en Sudamérica. Y el acuífero guaraní, ¿no? Es el tratado del acuífero guaraní del año 2010. Es uno de los primeros de esa naturaleza. Justamente el maestro Antonio Envid tiene varios trabajos escritos al respecto y todavía habrá mucha tela que cortar, sobre todo ahora que el tratado empezará a estar en vigencia, ya todos los países han ratificado y falta el último canje y es bastante interesante la normativa que está muy en función al recurso y por supuesto no han faltado las voces, entiendo que en todos los países, pero en particular en Paraguay, respecto a la pérdida de soberanía que implica esto, ¿no? Y por supuesto siempre el peligro de ciertas ideas nacionalistas extremas de considerar como una afrenta a la soberanía cualquier tipo de convenio de esta naturaleza. Bien, la ley de recursos hídricos es una ley bastante moderna, podemos decir de que prácticamente contiene todos los postulados. Consagra la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, también consagra expresamente el derecho humano al agua. Y esto es algo muy llamativo, una ley del año 2007 consagrando
el derecho humano al agua cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas lo hizo posteriormente, en el año 2010. El acceso al agua para la satisfacción de las necesidades básicas es un derecho humano y debe ser garantizado por el Estado en cantidad y calidad adecuada, ¿no? Estos parámetros, estas informaciones todavía no las tenemos, que justamente va a formar parte de ese paquete normativo en el que estamos trabajando. En este punto también quiero comentarles que en el año 2006, un año antes del dictado de esta ley y del reconocimiento del agua como derecho humano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había condenado a Paraguay justamente por no asegurar el acceso necesario a una comunidad indígena muy aislada en la región occidental. Paraguay tiene muy poca población indígena ya actualmente, que es menos del 2%, y lamentablemente están generalmente en condiciones de mucho abandono por parte del Estado. Así es que tenemos el estigma de una sentencia de la Corte Interamericana del año 2006 por falta de garantizar ese acceso humano al agua. Los principios consagrados están también que... ¿Qué tal estoy, Sergio? Ok, bueno. Que los recursos hídricos son un bien finito y vulnerable, que los recursos hídricos poseen un valor social, ambiental y económico. Se hace la demanialización total de los recursos hídricos en el año 2007 y esto va a representar muchísimo conflicto en ese periodo de reglamentación. Hasta ahora, si bien es cierto, la ley es del año 2007 y se reconoce la propiedad o el dominio público del agua, nunca hubo esa discusión o nunca el Estado o la administración se impuso a decir, bueno, es el momento de pagar, ¿no? Ahora que se van a imponer los cánones, entonces allí veremos cómo se actúa y sí que ya han adelantado algunos productores que van a presentar inconstitucionalidad respecto a esta ley, una ley del año 2007 que ahora probablemente empiece a funcionar. Bien, en suma, respecto a la normativa, podemos hablar de que es una ley en general bastante completa, que ha tenido muy poca utilidad práctica por falta de reglamentación, que se viene un proceso reglamentario muy complejo, con múltiples intereses en juego, y la identificación de una oportunidad del cambio paradigmático de los paraguayos con relación con el agua. O sea, nosotros, esa forma tan informal de relacionarnos con el agua es algo que está llegando a su fin, una informalidad que ya como lo hemos dicho, no nos ha llevado a condiciones tan malas. Respecto a la planificación, bueno, la normativa prevé lo típico, la política, el plan, el inventario nacional del agua, el balance de los recursos hídricos. Hoy por hoy hay muy poco desarrollo y solamente tenemos el balance hídrico superficial. Dentro de la política están las estrategias, de las estrategias están las líneas de acción y, bueno, quiero destacar allí lo relacionado a la gestión de riesgos y la gestión transfronteriza. En Paraguay nosotros no podemos hablar de la gestión del agua sin entendernos dentro de ese contexto de ser parte de la Cuenca del Plata. O sea, somos un país mediterráneo, compartimos muchísimos recursos hídricos con los países vecinos, por lo tanto es tan o más importante la regulación y la planificación internacional. Bien, en materia de seguridad hídrica y crisis climática, se destaca que tenemos en el Plan Nacional de Adaptación, desde la Dirección Nacional de Cambio Climático, una serie de medidas que son las típicas, vamos, que no hay mucha diferencia con todo lo visto y todo lo que se hace en otros países. Sí que llama la atención que en la ley de cambio climático no se hace expresamente mención al tema de los recursos hídricos, pero en la planificación y en el Plan Nacional de Adaptación sí que se habla de la necesidad de dar ese componente de cambio climático a la planificación en materia de recursos hídricos. Algunos de los ítems son el fortalecimiento del sistema de alerta temprana, la ampliación de los sistemas de monitoreo, gestión integrada de recursos hídricos, concienciar sobre los fenómenos extremos, definir criterios para el uso racional del agua. Bueno, todo esto es lo que se dispone dentro del Plan Nacional de Adaptación, que aquí realmente no hay nada de lo que no se conozca o que pudiera llamar la atención, así es que no me voy a detener mucho. También se ha hecho un estudio respecto a los niveles de cumplimiento de los ODS, también en función con lo que es el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, y aquí de vuelta destaca la necesidad de fortalecimiento institucional y la necesidad de incorporar
el tema del cambio climático a las cuestiones relacionadas con los recursos hídricos. Concluyendo, bueno, Paraguay es un país que tiene una serie de particularidades y muchísimas potencialidades en materia de recursos hídricos, ¿no? Voy a ser insistente. 99,6% de acceso al agua en un país con poca regulación y con poca planificación. Una legislación mayoritariamente vanguardista, pero con poca aplicación práctica hasta la fecha, y que nos encontramos en un momento histórico para esa regulación efectiva, con todos los desafíos naturales que esto implica. Por sus particularidades, la gestión del agua en Paraguay está muy relacionada a la gestión regional, en particular a la Cuenca del Plata, y existe la necesidad de tratados e instrumentos de planificación conjuntos y comunes, ¿no? Que es justamente donde tendríamos que sentarnos a conversar y a negociar. La previsión de instrumentos de planificación existentes en la normativa requieren una definición e implementación efectiva urgente. El gran problema que tenemos en Paraguay para poder implementar estos instrumentos de planificación es la ausencia de datos. Hay muchos datos que nosotros no tenemos y con lo cual no nos permite una buena legislación y planificación. Si bien el concepto de seguridad hídrica no está expresamente mencionado, y esto me llamó la atención de lo que estaba hablando Judith, porque en Paraguay la cuestión es similar, no está expresamente mencionado en la legislación ni en los instrumentos de planificación. Si hacemos un análisis de los mismos, nos damos cuenta de que es un concepto y que es un ideal totalmente internalizado, ¿no? Por más de que no se lo diga con esos nombres. Y esto es mirar un poco el vaso medio lleno en vez de mirarlo medio vacío. Este retraso que ha existido en mi país respecto a la normativa y a la planificación puede ser realmente una gran oportunidad. ¿Para qué? Para que en este momento en que vamos a empezar a ese proceso de formalización y sobre todo en lo relacionado a la reglamentación de la ley de recursos hídricos y los instrumentos de planificación, podamos ya incorporar todos aquellos conceptos modernos de los cuales estuvimos hablando en estos días, ¿no? Una de las preocupaciones ayer era cómo hacemos para poder armonizar el concepto de seguridad hídrica con la planificación existente en España. Bueno, en Paraguay nosotros tenemos la posibilidad de hacer todo este paquete en uno, por supuesto siempre y cuando exista esa voluntad política. Bueno, por último, ya simplemente yo voy cerrando con esto. Y lo que decía ayer uno de los participantes me llamó la atención y es lo que ya estaba pensando también. Así como en Johannesburgo, el gran aporte de la Cumbre de la Tierra del 2002 fue definir esos 3 pilares del desarrollo sostenible entre lo económico, lo social y lo ambiental. Yo creo que esa triangulación entre seguridad alimentaria, seguridad hídrica y seguridad energética es algo absolutamente necesario, ¿no? Tener esa visión global y que nuestras acciones estén en miras o teniendo en cuenta esta trilogía. Muy bien, de mi parte es todo. Muchísimas gracias y de vuelta es un placer estar con ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 ponentes por haber sido escrupulosos en el tiempo y eso nos ha permitido terminar just in time. Y pregunto, Antonio, tenemos unos minutos para un debate. Bueno, sé que hay 3 preguntas que han llegado para los que están asistiendo a la jornada online, pero si hubiera alguna en la sala, a lo mejor podríamos empezar por esa y si no, yo plantearía las preguntas que he recibido. Quiero aportar un poquito porque justamente en mi exposición hablé de lo del libre mercado. En realidad, en el caso de Paraguay hay que diferenciar, por un lado, lo que es el contexto normativo, que como ya muy bien lo dijo Liber, efectivamente existe este régimen de publicidad y también de unos mecanismos de control. Pero la falta de implementación de los mismos es la que hizo que de facto hasta la fecha haya actuado esto o haya funcionado casi como un sistema de libre mercado. Ahora, puede que a lo mejor funcione o nos funcione hasta ahora que tenemos abundancia, pero también somos conscientes de que esto no es sostenible en el tiempo. Entonces, son un poco 2 cosas distintas entre lo que es la normativa y el funcionamiento práctico en la actualidad. Lo dejamos aquí, cortamos y pasamos al café para no acumular demasiado retraso respecto del siguiente ponente.